saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de Dios, que por este canal escuchan y se alimentan de la palabra de Dios, la cual impartimos por este medio, la cual damos a conocer por este medio. Palabras que edifican, palabras que transforman, palabras que llegan hasta lo más profundo del corazón para que todas aquellas personas conozcan y sepan de que solo en nuestro Dios está la solución. Está la solución para muchas cosas. Está la solución primeramente para la vida, para el amor, para seguir adelante como una nueva persona en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La palabra que siempre impartimos por acá, lo hacemos con mucho amor, con una explicación la mejor posible para que las personas o los hermanos que por este canal se alimenten de la palabra puedan entender que la palabra de Dios está en el mundo predicándose para salvación, para que todos conozcamos que hay un camino de salvación, para que todos conozcamos que en el mundo lo que hay es un camino de perdición, mas en Cristo Jesús un camino de salvación, un camino donde la persona es restaurada, donde la persona es edificada, porque eso es lo que nuestro Dios nos transmite o nos quiere transmitir a todas aquellas personas del mundo. Nuestro Dios quiere lo mejor para todos aquellos que acepten a su Hijo. Él quiere lo mejor para todos aquellos que acepten a su Hijo. Todos aquellos que se quieran apartar de las cosas que delante de Él no están bien. Él extiende su mano a todos aquellos que quieran ser salvos. Y lo que estamos en Cristo, agarrarnos cada día más de Él, conocerlo más, leer su palabra, que es la que edifica, que es la que nos revela al Padre y nos revela al Hijo. La palabra de Dios es donde nos revela qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es lo que quiere Dios, cuál es su diseño para nosotros, porque el mundo cada día va de mal en peor, o cada tiempo el mundo va de mal en peor. El mundo está trayendo o está aumentando, porque ya están prácticas desde hace mucho tiempo incorrectas, pero ya se está aumentando
todas esas prácticas y las personas ven esas prácticas hoy en día normales. Repito, donde esas prácticas llevan a las personas, las llevan, las cauterizan, las encierran, las encarcelan espiritualmente, pues. Espiritualmente son encarceladas. Satanás las encarcela. Las encarcela. Y después las personas no saben discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Si hacen lo malo, ellos ven eso normal. ¿Ve? Porque están cauterizadas. Sus cuerpos están llenos de espíritus inmundos que le cauterizan la mente. Pero Cristo, que es el que puede ayudar, sanar, transformar, liberar a todos aquellos que necesiten ser sanados, ahí está Cristo, ahí está nuestro Dios, extendiendo su mano para todos aquellos que quieran obtener sanación del corazón. Porque toda esa contaminación que las personas, sin saberlo, empiezan a practicar cosas indebidas. Bueno, toda esa contaminación va al corazón. Y el corazón es el que recibe todas esas cosas, todas esas contaminaciones. Todas esas contaminaciones. Por eso que nosotros, cuando ya le servimos a nuestro Señor, debemos de guardar el corazón. Debemos de no contaminarnos. Ya sanados, ya liberados. Porque el corazón, que es donde emana la vida, dice la palabra de Dios, es el que recibe. Es el que recibe. Ese es el que se contamina. El que se contamina de tantas cosas que hay en el mundo que son pecados ante los ojos de Dios. Y repito, encarcelan a las personas. Satanás las encarcela, las cauteriza, las encierra. Y por el amor y la misericordia de Dios, es que Dios los saca, los libera de esas ataduras que tienen las personas. Esos son cosas que están sucediendo en el mundo hoy en día. Eso está sucediendo. Solo que la mayoría de las personas no entienden estas cosas. Se les hace difícil entender. La iglesia de Cristo en el mundo predicando y hablando esto, para que las personas entiendan. Bueno, yo vengo a traerle una prédica que se titula La Gran Tribulación. La Gran Tribulación. Esta es una profecía, hermanos míos, pueblo de Dios, o pueblo que ve por este medio, que está en la palabra de Dios, que está en la palabra que va a ocurrir. No sabemos qué día. Solo la palabra nos explica que vendrá un día o vendrá un tiempo donde en la tierra habrá una gran tribulación. Una gran tribulación que habrá todo tipo de calamidades. Todo tipo de calamidades habrá en ese tiempo. En ese tiempo, cuando ocurra
cuando ocurra esa profecía, leyendo yo la palabra de Dios, la cual por este medio invito a todos los hermanos que la lean, que se mantengan leyéndola, que se mantengan escudriñándola para conocer y saber cada día más de Dios. Leyendo la palabra de Dios, en la gran tribulación ocurrirán muchas cosas. Muchas cosas ocurrirán. Primero, en la gran tribulación serán 3 años y medio de tribulación. 3 años y medio de tribulación, donde, bueno, la tierra pasará en todos los países del mundo, pasarán por un momento difícil, momentos difíciles. Repito, ¿cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos. Solo la palabra nos da señales. Nos da señales. ¿Cuál es la señal que nos da la palabra? Es que cuando ocurra los 3 años y medio de la gran tribulación, estará gobernando el anticristo. Estará gobernando el anticristo. Esa es una de las señales que la Biblia explica cuando venga la gran tribulación. En esa gran tribulación, hermanos míos, habrá, hermanos míos, mucho terror. Habrá mucho terror. Y el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, habló de eso. Él habló de eso. Él explicó eso en la palabra. Que en los tiempos finales iba a venir la gran tribulación. Una tribulación que jamás ha habido ni habrá en el mundo, dice él en su palabra. Una tribulación donde, repito, tendremos todo tipo de angustia, habrá un terror. Incluso la palabra de Dios explica que en ese tiempo en la tierra va a haber hambre. Va a haber hambre en la tierra, en toda la tierra va a haber hambre. Va a haber hambre en toda la tierra. O sea, va a haber un hambre terrible. Va a haber una hambruna terrible en la tierra. Donde aparte de que va a haber la hambruna, va a haber una persecución terrible. Va a haber una persecución terrible para mucha gente. Eso va a ser en la gran tribulación. En la gran tribulación. En la gran tribulación. Donde, repito, va a haber una hambruna. Va a haber una persecución. Estará gobernando el anticristo, que es el que va a perseguir a la iglesia de Cristo. En ese tiempo, cuando ocurra eso, cuando ocurra esa profecía que está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrirá eso, hermanos míos?
porque las personas, los países se van a ir yendo al pecado. El pecado, la maldad, como dice nuestro Señor en su palabra, se incrementará. La maldad en el mundo se incrementará. Dice la palabra que, o sea, que en la situación del mundo iremos de mal en peor. Iremos de mal en peor. Y cuando yo les digo que son 3 años y medio, y cuando yo digo que en ese tiempo estará gobernando el anticristo y perseguirá a la iglesia, porque eso lo habla el profeta Daniel en su palabra. Incluso en ese tiempo aparecerán los 2 testigos que nuestro Dios habla en Apocalipsis. En Apocalipsis hay 2 testigos, 2 hombres de Dios que van a aparecer. No se sabe en qué país. Puede ser en el país Israel. Pero van a aparecer 2 hombres que nuestro Dios los llama sus testigos. Que ellos vendrán con un poder increíble. Dice la palabra que el que busque de matarlos morirá. Imagínese usted, pues, morirá. Bueno, en ese tiempo de la gran tribulación estarán ellos 2, los 2 testigos de nuestro Dios. Que alguna persona, o algunos hermanos en el mundo lo asimilan como que fuese Moisés y Elías, pero esa parte no la puedo entender, pues. Solo sé que son 2 testigos de Dios, 2 profetas de Dios que vienen al mundo. Y estarán ellos en los 3 años y medio de la gran tribulación. Ellos estarán en ese tiempo también. Donde dice la Biblia que ellos, con el gran poder que Dios le da, podrán decir o tendrán el poder para que no llueva y no lloverá. Y no lloverá en el mundo. O sea, tendrán un poder impresionante de parte de Dios. De parte de Dios. Donde, repito, estará gobernando el anticristo. Habrá unas calamidades terribles en el mundo. Habrá guerra, habrá hambre, habrá enfermedad, bueno, hay un caballo de Apocalipsis. Dice una cita que, bueno, será suelto el caballo ahí. Un caballo donde la muerte y el Hades, bueno, a ellos 2 harán desastre en el mundo entero, donde el anticristo tendrá el gobierno, el control, cuando venga esos 3 años y medio de la gran tribulación. Y dice la palabra de Dios en una cita que el que persevere hasta el fin en ese tiempo, porque ese tiempo serán días malos. Porque, repito, porque las naciones se están yendo al pecado completamente. Pues, las naciones van rumbo al pecado,
al pecado de una manera impresionante. Donde la iglesia de Cristo, por todos lados, advirtiéndole a la gente, advirtiéndole a la gente de estas cosas, advirtiéndole a la gente de estas cosas, advirtiéndole a la gente que busque de Cristo, que se acerque a Cristo, que se acerque a Cristo. Que se acerque a Cristo. ¿Por qué? Porque es una profecía que está en la palabra y eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir. Donde, repito, la gente vivirá angustiada. La gente no sabrá qué hacer. Bueno, el que esté agarrado de Cristo y el que esté dispuesto en ese tiempo a dar la vida por Cristo, bueno, dice la palabra que tendrá su recompensa. Dice la palabra que el que esté dispuesto a dar la vida por Cristo, cuando ocurra eso, estará en la primera resurrección. Eso lo dice la palabra, en una cita, la palabra de Dios. Estará en la primera resurrección. Porque la profecía de la gran tribulación ocurrirá pronto. Ocurrirá pronto. Repito, donde tendremos muchas cosas, muchas señales. Tendremos el anticristo. Tendremos los dos testigos, los dos profetas que tendrán un poder impresionante, dice la palabra. Eso lo habla en el libro de Apocalipsis. Serán los 3 años y medio. Serán los 3 años y medio donde el gobierno del anticristo perseguirá. Y todos aquellos que no se quieran sujetar al anticristo, todos aquellos que no se quieran sujetar al anticristo en ese tiempo, bueno, será terrible. Será terrible. Donde, repito, habrá también una hambruna terrible en el mundo. Una hambruna terrible en el mundo, donde también a través de esa hambruna el anticristo buscará de poner su marca. Estoy hablando de la gran tribulación, la que vendrá, y todos esos acontecimientos van a pasar en esa gran tribulación. Eso lo explica la palabra. Todos esos acontecimientos ocurrirán todos juntos. Eso lo explica la palabra de Dios. Donde habrá terror, angustia, persecución, hambre, guerra. Bueno, eso será terrible. Eso será terrible. Dice una cita en Apocalipsis, el apóstol Juan, que Miguel y sus ángeles luchaban en los cielos con el diablo y su demonio, y los vencieron y lo echaron a la tierra, porque la Biblia explica que Satanás gobierna en la potestad de los cielos, como decir, en el segundo cielo. En el segundo cielo. Entonces, hay una batalla allá arriba
donde Satanás es echado a la tierra. Y dice otra cita, que hay de los que moran en la tierra, porque Satanás ha descendido a la tierra con ira. Y entonces, en ese tiempo, cuando él lo echen de donde él tiene su trono, a la tierra, es la batalla que él tendrá con el arcángel Miguel y los ángeles del Señor, y lo echarán a la tierra. Eso está ahí escrito en la palabra. Bueno, en ese tiempo, cuando él se ha echado a la tierra, y hay una conciencia ahí. Bueno, en ese tiempo él va a volver el mundo un caos, donde ahí, hermanos míos, vamos a estar muchos cristianos en el mundo. Vamos a estar muchos cristianos en el mundo. Ahí vamos a estar muchos cristianos en el mundo, dando la batalla, dando la pelea y resistiendo. Y eso lo explica el Señor en su palabra. Eso lo explica el Señor en su palabra. Lo explica el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Lo explica en su palabra. Y entonces, bueno, dice la cita que hay de los que moran en la tierra, porque Satanás lo echaron de donde él tenía su trono, porque él tiene un trono en las regiones celestes, que viene siendo el segundo cielo. Y es el echado a la tierra. La que él gobierna, pues. Él gobierna un sistema. Dice la Biblia que él es el Dios de este mundo. Solo que por medio de Dios, por medio de Cristo, todos aquellos que se agarren de Cristo serán salvos. Serán salvos. Todos aquellos que busquen a Cristo. Porque en la gran tribulación, hermanos míos, será terrible. Terrible lo que viene para el mundo. Terrible. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre. Por la desobediencia del hombre. Porque el hombre no se quiere sujetar a Dios, sino el hombre quiere permanecer en el pecado. Y eso se está viendo ahorita terrible. 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 La gente no quiere buscar de Dios. La gente no se quiere acercar a Dios. La gente quiere vivir haciendo las cosas contrarias a Dios. Pero bueno, Dios tiene el control. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice la palabra. Y si no fuera por Él, nadie se salvara. Nadie. Gracias a su amor, su misericordia, es que Él busca que la gente se salve. Busca que la gente pueda entender el mensaje que da la iglesia de Cristo en el mundo para salvación de todos aquellos que quieran venir a Cristo, que quieran ser parte del reino. Ser parte del reino. Y en la gran tribulación, repito, ocurrirá todo tipo de calamidad. Todo tipo de calamidad. Donde, leyendo la palabra, después de los 3 años y medio de la gran tribulación, ocurrirá unas señales en los cielos. Eso lo dice la palabra. Y los profetas del Antiguo Testamento explicaron eso. Que después de la gran tribulación ocurrirá señales en los cielos. Y yo tomé unos versículos, hermanos míos, para explicarles esto, lo que les estoy hablando.
explicarle esto, lo que le estoy hablando. La prédica se titula La Gran Tribulación. La Gran Tribulación. La Gran Tribulación. Repito, es una profecía que está en la palabra de Dios que va a ocurrir. Porque todo lo que está ahí como profecía va a ocurrir. Dice la palabra del Señor. Este es el mismo Señor hablando esto. Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en esta palabra? Bueno, que habrá una gran tribulación. Habrá una gran tribulación, la cual no la ha habido desde que se fundó el mundo. Desde que se fundó el mundo. Una gran tribulación como la que viene no la ha habido. Explica el Señor aquí. Y que tampoco la habrá, porque será la única, pues. Ni la habrá, porque será la única. O sea, vendrá esa tribulación y después de ahí, listo. Ya se cumplió las profecías en la palabra de Dios. Ahí donde vendrá las señales, vendrá la señal en los cielos. Aparecerá el Hijo del Hombre. Aparecerá el Hijo del Hombre. Sigue diciendo la palabra del Señor. Marcos, capítulo 13, versículo 17. Este es el mismo Señor explicando esto. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Mas hay de las que estén encintas. Este versículo yo leyéndolo, yo cuando leía la palabra, este versículo trataba de buscar por qué el Señor hablaba esto. Porque este versículo es un versículo que hay que saberlo discernir. Entonces, él dice, más hay de las que estén encintas en aquellos días, en la gran tribulación. Porque, repito, habrá hambruna. Habrá una hambruna terrible en el mundo, como en el tiempo de Elías. Que el Señor también explicó que hubo 3 años y medio de hambruna. Bueno, eso mismo va a ocurrir en la gran tribulación. Y en aquel tiempo estaba Elías, un profeta del Señor, y estaba el pueblo de Israel. Y en aquel tiempo estaba Elías. Y hubo 3 años y medio de hambruna. Y mire la casualidad. Que habrá 3 años y medio de tribulación. No es casual eso. Y cuando yo le digo que el Señor habla de las mujeres que estén encintas, las que estén embarazadas, pues, mira lo que dice aquí esta palabra. Deuteronomios, capítulo 28, versículo 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que dieran a luz, pues lo comerán ocultamente por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que lo que le estoy diciendo, en ese tiempo va a gobernar el anticristo. Y va a haber una persecución, va a haber un hambre terrible en el mundo. Una persecución terrible.
¿Mm? Y explica el Señor aquí en su palabra que bueno, el versículo que le expliqué hace rato, las personas de la hambruna que va a haber del hambre se comerán a los hijos. ¿Mm? Como explica que el recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que dieran a luz, pues los comerán ocultamente por la carencia de todo, por la carencia del alimento, pues. Y en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Porque, repito, en ese tiempo habrá también guerra. Habrá guerra, pues, entre naciones. Hay naciones que no se van a querer sujetar al anticristo, y el anticristo le va a hacer guerra para que se sujeten a él. Para que se sujeten a él. Serán 3 años y medio de la gran tribulación. De la gran tribulación. Sigue diciendo la palabra del Señor. Lamentaciones, capítulo 4, versículos 9 y 10. Más dichosos fueron los que murieron a espada que los que... Más dichosos fueron los que murieron a espada que los muertos por el hambre. ¿Viste que el Señor le explica aquí? Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. La tierra no va a dar fruto. Las manos de las mujeres piadosas cocinaron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Habrá una hambruna terrible como en los tiempos de Elías. Hermanos míos, pueblo que ve por este medio. ¿Qué está diciendo aquí la palabra del Señor? Más dichosos fueron los que murieron a espada que los muertos por hambre. Porque los que murieron a espada, bueno, como decir, pues, en el enfrentamiento, murieron de una vez, pero los que murieron por hambre fue más terrible, porque todos murieron poco a poco por falta de los frutos, por falta de los frutos de la tierra. La tierra no va a dar fruto. Pasará lo mismo que pasó en ese tiempo, y eso lo explica el Señor cuando Él dice: hay de las que estén encintas, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y cuando el Señor le explicó, cuando el Señor habló eso, ya había pasado tiempo de que había pasado la hambruna cuando estaba Elías. Bueno, Él explica eso para la gran tribulación que vendrá para el mundo. Pero repito, estará gobernando el anticristo en ese tiempo. Estará gobernando el anticristo. ¿Por qué estará gobernando el anticristo? Porque el profeta Daniel explica eso cuando él dice que los santos serán entregados. Serán entregados. O cuando él dice que el desolador, que lo llama él, el anticristo le hará guerra a los santos, que será en ese tiempo. Que será en ese tiempo. Eso estoy hablando del mundo entero. Esto vendrá para el mundo entero. Y Daniel explica algo aquí, hermanos míos, donde él dice, Daniel capítulo 12, versículo 12: bienaventurado el que espere
y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere, el que aguante, el que resista. En 3 años y medio, que son 1300, que son 1335 días, que son 3 años y medio. Dice el profeta Daniel aquí, bienaventurado el que aguante en ese tiempo, cuando venga la gran tribulación, donde, repito, ocurrirá una persecución en el mundo, una persecución donde ahí le van el anticristo. Bueno, el que esté siguiendo o alabando a Dios, bueno, dice la Biblia que será encarcelados, serán muertos algunos por el testimonio de nuestro Dios, porque tienen el testimonio de nuestro Dios. Y dice el profeta Daniel aquí, bienaventurado el que espere y llegue. O sea, como que el que esté en ese proceso de los 3 años y medio de la gran tribulación, resista. Si tiene que dar la vida por lo que cree, que nosotros creemos y adoramos y amamos a un Dios y a su Hijo, bueno, el anticristo dice la Biblia que va a perseguir a todo lo que se llame Dios. Todo lo que se llame Dios lo va a perseguir. Bueno, y la iglesia de Cristo estará, bueno, y está en ese sentir de adorar y alabar a Dios. Y como Él va a perseguir a todo lo que se llame Dios, a todo lo que se llame Dios. Hay otras nominaciones que también alaban a Dios, también la van a perseguir. También. Porque dice en su palabra que a todo lo que se llame Dios, a todo. Y estará en la gran tribulación 3 años y medio. ¿Por qué estará en la gran tribulación el anticristo? Bueno, porque la misma palabra dice eso, que el Señor lo matará con el resplandor de su venida. El Señor lo matará con el resplandor de su venida. Dice en una cita el apóstol Pablo. El Señor lo matará con el resplandor de su venida. O sea que después de los 3 años y medio, cuando culminen los 3 años y medio, hermanos míos, por lo que yo he leído, he entendido la palabra, el Señor aparecerá. Y le voy a leer unos versículos, bueno, siguiendo aquí que hablan de eso. Y cuando también yo hablo de que en ese tiempo, hermanos míos, el pueblo de Dios será perseguido, el Señor le habla de eso también. El Señor también habla de eso. Mateo, capítulo 24, versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación. Los entregarán a tribulación, dice el Señor aquí. ¿Qué es lo que vendrá? La gran tribulación. Y los matarán. El mismo Señor está profetizando esto. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí está, pues. El Señor está profetizando esto. Y seremos aborrecidos de las personas por causa del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no tapa sinvergüenzura. Como la gente quiere vivir en pecado, y la iglesia de Cristo es la que redarguye, es la que reprende estas cosas, entonces la gente no le gusta. Entonces el Señor dice aquí, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre.
Y bueno, y él dice aquí, y los entregarán a tribulación. Eso lo está aplicando el Señor aquí en su palabra. El mismo Señor está aplicando esto. Bueno, que en ese tiempo, bueno, imagínate tú el pecado, pues, el pecado estará aumentado más terrible con esas cuestiones que está pasando en el mundo ahorita. Es más terrible, que ahora legalizado como explico yo siempre por estos medios. Legalizado. Y aquí a 50 años, imagínate. Bueno, pero la iglesia de Cristo batallando en el mundo. Batallando. Para eso fuimos llamados. Para anunciar la verdad. Para hablar la verdad. Sigue diciendo la palabra del Señor. La que alimenta el espíritu. Mateo capítulo 10, versículo 22. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Bueno. En esos tiempos, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque ahorita vemos un evangelio, bueno, que no estamos siendo perseguidos por nadie. Lo podemos predicar en la calle. En algunos países, mayormente en todos los países, en la mayoría de los países, pero no somos perseguidos por nadie. Pero va a ocurrir eso, mi hermano querido. Va a ocurrir eso cuando venga y aparezca el anticristo. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús seremos aborrecidos. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Dice la palabra del Señor. Hay personas que no les gusta que les prediquen el evangelio. No les gusta. Pero nuestro trabajo es ese. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sigue diciendo la palabra del Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ser fiel hasta la muerte. O sea, que si tú pasas por el proceso que tienes que morir por Cristo, bueno, tienes que dar la vida. Tienes que dar la vida. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que el diablo va a meter a muchos hermanos presos. O sea, el anticristo va a meter a mucha gente presa, muchos cristianos presos. Y él dice aquí, para que sean probados, y tendremos tribulación en esos 3 años y medio. Porque él va a querer legalizar, bueno, que el pecado sea aprobado por todo el mundo, pues. Parece que ahorita está, pero bueno, pues cuando aparezca él, desorden total, pues. Aquí todo el mundo puede hacer lo que le da, o sea, las leyes de Dios él las va a quitar. Y va a poner, bueno, como ahorita está, porque hay una cita del apóstol Juan que dice que él está en el mundo, solo que aún no se ha manifestado. Solo que aún no se ha manifestado. Pero vemos países que están quitando las leyes de Dios y poniendo y aprobando leyes. Bueno, lo que le estoy explicando, ¿por qué va a venir la gran tribulación? ¿Por qué va a venir la gran tribulación? ¿Por qué vendrá la gran tribulación? Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9, 10 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando el apóstol Juan tiene esa visión, ve las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio
por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas. Esto ya murieron y se les dio vestiduras blancas. Esto es algo profundo. Y se les dio y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está, pues. Ahí está, pues, que hay muchos hermanos que en esa persecución del anticristo van a ser muertos. Van a ser muertos. Pero ¿qué dice la palabra? Que estarán en la primera resurrección. Estos hermanos estarán en la primera resurrección, que yo explico en otro video de prédica. Porque en la persecución del anticristo, el anticristo, bueno, los matará. Unos morirán decapitados, otros morirán de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras. Otros caerán presos, como el versículo que le leí hace rato, pero esto pasará en la gran tribulación. Si nos ponemos a ver la historia de los apóstoles, la historia de los apóstoles no les fue fácil. Y dime el apóstol Pablo, que fue el que más llevó golpe. Y el apóstol Pedro. Entonces, si nosotros pasamos por este proceso, o la iglesia de Cristo pasa por este proceso, no hay que extrañarse, o no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, ni hay que extrañarse. Porque para eso es que Dios nos está preparando. Está preparando la iglesia de Cristo, para que cuando venga ese día, bueno, dar la vida, como dice aquí, dar la vida a aquellos que niegan al Señor. Cuando empieza la persecución, bueno, ahorita porque no somos perseguidos, ni somos atribulados, ni nada de eso. Lo que dice aquí: que aquí dice que, bueno, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, como los primeros hermanos, o sea, en la tribulación, en la persecución, hay unos hermanos que morirán. Y después, bueno, hay que completar los hermanos que están en ese proceso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que niega al Señor en esos tiempos, porque van a tocar la puerta de las personas que alaban y creen en Dios. Y hay mucha gente que va a negar a Cristo. ¿Por qué? Para salvarse ellos. Para salvarse ellos. Por eso que hay una cita que dice que bueno, no me acuerdo muy bien la cita. No me acuerdo muy bien. Bueno, pero hay mucha gente que va a negar al Señor. En ese tiempo lo va a negar para salvarse ellos. Para salvarse ellos.
porque van a haber la persecución tan terrible, y bueno, y va a haber hambre y guerra, y va a haber, bueno, pues de todo tipo, de todo tipo. Y cuando hablo después que pase la gran tribulación, que está hablando el profeta Daniel, que el bienaventurado el que resista esos 3 años y medio, vendrá señales en los cielos. Y eso lo explica el Señor y lo explican los profetas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí en una visión del apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13, miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se convirtió toda en sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En Hechos también refleja esto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. O sea que está hablando aquí que después de la gran tribulación de 3 años y medio va a ocurrir estas señales en los cielos. Y mira, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Lo está diciendo aquí, el Señor coincide acá, el apóstol Juan coincide aquí, porque son visiones que están en la palabra. El profeta Joel, en capítulo 2, versículo 31, 32, explica esto también. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión, en el monte de Sión, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. El profeta Isaías también profetizó esto en capítulo 13, versículo 10, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. El profeta Amós también profetizó esto y dijo: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré la tierra y cubriré de tiniebla la tierra y el día claro. Pero lo explica mejor el Señor. En Hechos lo explica también. Bueno, en este día, cuando ocurra esto, el Señor aparecerá y matará el anticristo con su resplandor. Con su resplandor. Eso está en la palabra. Lo matará con el resplandor del Señor. Con su resplandor y con la espada de su boca. O sea que después que ocurra la gran tribulación, los 3 años y medio de la gran tribulación, va a haber señales en los cielos. Dice aquí que el sol no dará más su resplandor, las estrellas caerán, bueno, y aparecerá. Dice que, bueno, que todos aquellos que invocan el nombre del Señor serán salvos. Esto está aquí en la palabra. Esto está aquí en la palabra. Esto está aquí en la palabra. Donde esa gran tribulación, que es una profecía, va a ocurrir. Y veremos muchos acontecimientos.
muchísimos acontecimientos. Bueno, solo la iglesia de Cristo tiene que estar alerta. Tiene que estar alerta cuando aparezca el anticristo. Alerta cuando venga, porque habrá muchas cosas en el mundo, muchas cosas terribles. Habrá persecución, habrá hambruna, habrá guerra. Mira lo que leí de las mujeres embarazadas. Imagínate la hambruna que va a haber en el mundo. Eso está ahí en la palabra, eso lo profetizó el Señor. La hambruna que va a haber en el mundo. En el mundo. En la iglesia de Cristo, alerta, alerta, orándole al Señor, orándole al Señor, mantener la oración con el Señor, pidiendo resistencia, pidiéndole fuerza para resistir, porque, repito, eso vendrá al mundo. Eso vendrá al mundo. Y va a haber mucha gente. Va a haber mucha gente que perderá su salvación. Porque no se afirman en Cristo. Va a haber mucha gente que perderá su salvación. Porque nosotros tenemos que afirmarnos, agarrarnos de Cristo. De Cristo, el Hijo de Dios. Para que cuando llegue ese día, bueno, si nos toca dar la vida, repito, por la palabra de Dios, por nuestros testimonios, el cual creemos y sabemos que es así, darla sin titubeo, porque en esos tiempos, hermano, va a ocurrir calamidades terribles en el mundo. Calamidades terribles en el mundo. Y hay mucha gente que no está preparada cuando eso llegue. Cuando eso llegue, mucha gente que no va a estar preparada. Incluso hasta cristianos no van a estar preparados para esos tiempos. Pero hay un remanente. Hay un remanente que sí. Hay un remanente que sí. Que sí va a estar preparado. Que sí va a estar listo. Como quien dice, para la batalla. Para la batalla. Para dar el testimonio, para advertir muchas cosas. Para advertir muchas cosas. Para advertir muchas cosas. Bueno, hermanos míos, esta es la prédica que con mucho amor de parte de Dios trato de explicar. Traté de explicar. Traté de explicar lo mejor posible. Lo mejor posible. Que la paz del Señor se mantenga en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.